Le comento que la violencia filioparental o la violencia de los hijos contra las madres o los padres de familia, pues es un tema. Ya le dábamos algunos casos y la semana pasada un caso en particular. Una mujer murió la mañana del viernes. Bueno, no murió, fue asesinada el viernes tras ser atacada a golpes presuntamente por su hijo. Esto en un domicilio de la colonia Metalera ubicada en la zona oriente de Hermosillo. La víctima, pues feminicidio, matricidio, le decíamos, fue identificada como Amalia de 66 años, aunque no existe el término como tal de matricidio, quien al parecer al momento del ataque se preparaba para irse a trabajar, esto en una radiodifusora local aquí en Hermosillo, en donde laboraba en el área de limpieza. Para hablar de este tema, de todo lo que no podemos minimizar ni normalizar, y muy particularmente de este tipo de violencia, en donde cada vez vemos más que son de padres, de hijos a padres. Saludo con gusto a la directora de la Unidad de Género de la Policía Municipal, a Cassandra López Manzano. Cassandra, buenos días. Buenos días, Karina. Gusto de saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de estar aquí. Gracias, igual. Coméntanos sobre este tema que nosotros leemos el periódico, damos la nota roja todos los días, qué increíble, yo siempre digo, pero cada vez golpea a mamá, golpea a su padre, o sea, golpea a la esposa, ¿no? Pero platícanos particularmente de la violencia filioparental o violencia de los hijos contra madres o padres. Bueno, la violencia familiar, para partir de ahí, puede ser por parte de cualquier integrante de la familia. Lo hemos dicho, ¿verdad? Es un hecho, sí, que la mayor parte de la violencia es contra la mujer. Eso también está comprobado, indistinto del rol que ocupa dentro de la familia. Puede ser como esposa, como expareja, como exesposa, como mamá, como hermana, como hija. Sí. Entonces, y por lo general viene ejercida por parte del hombre, también, en los diferentes roles de la familia. ¿Qué pasa con la violencia de hijos e hijas a papá y mamá? Dentro de las llamadas de la línea de emergencias 911 se estudia, se analiza cómo es la dinámica de la familia, ¿no? El quién contra quién. Ajá. El 10% de los reportes de violencia familiar en Hermosillo son de hijos e hijas hacia papá y mamá. O sea, 1 de cada 10 reportes. Ajá, o 10 de cada 100. Ajá, así es, el 10%. Para ya ver el desglose uno por uno, el 5% es de hijo a madre, el 3% viene generado del hijo, no especifican contra quién, pero el generador de la violencia es el hijo. De hijo a padre el 1.4 y solamente el 1.2 es de hija a madre, pero no existe de hija a padre. Entonces, o sea, es normal de mujer a mujer, pues el 1% nomás es de mujer a mujer. Pero fíjate aquí qué importante el dato que das, donde de ese 10%, el 5% es de varón hacia mujer, o sea, de hijo a mamá. La mitad. O sea, es la fuerza del hombre, pues, hacia la mujer. Y podríamos decir que el 9%, el hijo es hombre, el hijo hombre es quien genera la violencia. O sea, de ese 10%, un 9% generalmente son los que violentan son hombres. Son los hijos hombres. Sí, porque 1% solamente son mujeres, ¿no? Así es. Qué interesante. Y si vemos hijo golpea a mamá, hijo golpea a papá, ¿y ahí qué porcentaje es de hombre a papá? De hijo a padre es el 1.4 solamente. Okay. Que también existen muchos casos. Y lo hemos platicado, donde dicen, oye, los hombres también viven violencia. Y que estamos completamente de acuerdo, pero reforzamos la parte, ¿no? De que es contra la mujer por lo general, pero cuando es contra un hombre, por lo general, es porque el hombre pertenece a un grupo vulnerable. O sea, un hombre adulto mayor, un hombre con discapacidad o un hombre menor de 18 años, no niño, o adolescente. Hay veces que está combinado la parte de adulto mayor con discapacidad, además, ¿no? En estado de vulnerabilidad, pues, o como le podemos decir. Ahora, bueno, ¿qué tan letal o fatal es este tipo de situaciones de violencia de hijos a padres? Hemos visto casos obviamente fatales, pero ¿tenemos el estudio o el análisis en ese sentido? ¿Son lesiones permanentes? ¿Son lesiones que tardan más de 15 días en sanar? ¿Son asesinatos? No tenemos tal cual el análisis de cómo concluye. Sería cruzar los feminicidios o pues los homicidios en este caso, cuando pues si fuera hombre o mujer, pero ya tendría que cruzarlo con fiscalía, quien lleva el registro oficial. Eso sería un dato interesante, o la incidencia, creo, ¿no? La proporción. Por ejemplo, de ese caso, ¿cuántas veces ha sido? Y bueno, si termina o no en una fatalidad, que en los feminicidios sí sabemos que eso ocurre, Cassandra, que hay un antecedente de violencia en un asesinato contra una mujer, ¿no? Así es, y un parentesco. Parentesco. Y bueno, la intención es prevenir, yo siempre digo, y valoro mucho a las mamás que le hablan a la policía y le dicen, vengan por mi hijo, llévenselo, ¿no? Sí. Aquí decimos, porque antes
casi no lo veíamos. Decíamos, ay, pobrecito mi hijo, es que es mi hijo, es que yo lo quiero, es mi sangre, yo lo vi crecer, yo le di pecho. ¿Qué tan importante es hacer este llamado? Porque la vida está en peligro. Así es, no importa que sea el hijo al que más amas, sigue siendo violencia. El grito, la amenaza de muerte, si te está robando, porque a veces le roban a los padres y madres. Tiene que haber factores también que detonan la violencia como la droga y el alcohol, es un dato creo que importante. En general, no en todos los reportes, por ejemplo, de enero a julio se han atendido 10.568 reportes por violencia familiar en todas sus dinámicas. ¿De enero a julio? De enero a julio, en esos primeros 7 meses. En el 14% de esos reportes hay presencia de droga, por ejemplo, que son factores que intensifican o funcionan como un catalizador de la violencia, y en el 9% hay presencia de consumo de alcohol. Entonces, o sea, 9 y 14, pues es ya de sumado adicciones. En adicciones, es importante. Entonces, sí está afectando pues el tema del alcohol y de las drogas, definitivamente. Así es, y representa un riesgo mayor, por supuesto. Entonces, así como no debemos de normalizar la violencia en un noviazgo, en una relación de pareja, tampoco lo debemos de hacer con nuestros seres queridos, en este caso cuando son hijos e hijas, porque sigue siendo un delito. Es tan delito robar como violentar de manera psicológica, física, en muchas ocasiones es económica y patrimonial, porque les quieren quitar la casa, les quieren robar sus pertenencias, el carro, venden sus cosas también, sobre todo cuando hay tema de adicción. Que los dejan sin nada, venden todo lo que se encuentran. Los dejan abandonados. En el caso de adultos mayores eso también es una omisión, el no ver por ellos, sí, el dejarlos abandonados. Entonces, es complicado, por supuesto que sí, porque hay sentimientos de por medio, por eso no es como un delito patrimonial, la violencia definitivamente funciona de otra manera, porque hay sentimientos y no existe una relación de por medio. No es un desconocido, pues, no es una persona ajena a nuestra vida, no hay sangre de por medio de ese familia. Sentimiento complica el que las víctimas decidan denunciar o pedir ayuda, pero el llamado aquí a quienes nos escuchan o saben de un caso o ven a una vecina adulta mayor que su hijo o hija la están agrediendo, inmediatamente, nuevamente es el 911, línea de emergencias. ¿Se actúa de inmediato en estos casos, Cassandra, como manera de prevención? Sí. ¿O siempre dicen, es que no podemos hacer nada si está dentro de la casa, no pueden entrar los policías, o si no hay una denuncia de por medio? ¿Se puede actuar, se puede salvar a esa persona que está siendo violentada y que no tiene una denuncia? Sí, indistinto que no tenga su denuncia, es un dato importante, solamente 1 de cada 10 personas que viven violencia familiar denuncian ante el Ministerio Público, si comparamos llamadas contra denuncias de manera formal. Entonces, las y los elementos tienen que llegar al domicilio o al lugar donde está ocurriendo la violencia y brindar apoyo a esta persona, hacer el informe policial homologado, es el informe que tiene que hacer el elemento, y obviamente invitar a que la persona ponga la denuncia, ¿no? Pero el punto ahí es salvaguardar la vida de la víctima. ¿Han visto un cambio ustedes en la percepción de no normalizar por solo el hecho de que son hijos o hijas la violencia, o son nietos, porque muchas veces son los abuelos, los tutores de estas personas que los violentan, pero sí está cambiando esta percepción de denunciar al hijo, a la hija? No sé, golpeador. En ese caso en particular con los hijos e hijas, pero yo te podría decir que donde yo siento que estamos visibilizando como sociedad la violencia es porque la proporción de llamadas por violencia de tipo psicológico han aumentado. Entonces eso creo yo que significa que desde es una alerta. Grito, la amenaza, las groserías, ya estamos marcando al 911. No nos estamos esperando a que llegue el golpe, el empujón. Entonces eso es bueno porque hay más posibilidades de llegar a tiempo para brindar el apoyo a la persona. Y un sustito, ¿no? Decir, pues o sea, sí se atrevió a mandarme a la comandancia, entonces pues también te detienes, ¿no? Ayuda a inhibir. Ayuda a inhibir, creo yo. Sí, y obviamente la impartición de justicia ayuda muchísimo porque cuando se ve que hay una consecuencia, pues ya los demás, pues esa voz también se corre. Cuando dicen, no, es que tal persona pues no tuvo esta sanción. No hubo impunidad, entonces pues dices, bueno, sí pasa algo cuando yo violento a otra persona. Entonces, yo de verdad quisiera llegar a aprovechar estos micrófonos y esta entrevista y este espacio para insistir, porque sí hemos invitado a Cassandra en otras ocasiones a hablar pues de la violencia en general, de la violencia a la mujer, etcétera, que no estamos haciendo a un lado este tema, pero particularmente hoy queremos llegar a esas mamás, a esos papás, a esos adultos mayores que tienen tiempo soportando, aguantando, normalizando, diciendo va a cambiar, y va a cambiar, y tengo miedo, que están amenazados, porque muchos están amenazados, que están siendo sujetos de robos, de violencias, de golpes, de muchas tristezas, pasando cuánta cosa que hay que denunciar, porque es la herramienta. Yo creo que es lo mejor que puedes hacer por alguien que amas, ¿verdad? Así es.
es lo mejor porque de alguna otra manera está en riesgo la vida. Veíamos este caso tan triste, el de la metalera, una señora, un feminicidio, matricidio le decíamos, pero un término que legalmente no existe, en donde iba a trabajar la señora y perdió la vida. No perdió la vida, fue asesinada. Hay que decirlo, porque los boletines y todo comunican perdió la vida. No, la mataron, se la quitaron la vida. Yo sí quisiera mandar, y sobre todo, usted si es vecino, usted si pasa por una calle y ve este tipo de cosas, una llamada, 089 anónima. Puede salvar la vida de una persona. Ajá. A veces decimos, ¿qué puedo hacer yo como externo? Marca el 911, estás escuchando gritos, estás escuchando los golpes, 911, y si, como dices, no me quiero involucrar mucho, 089, denuncia anónima, y van a llegar a brindarle el apoyo a la persona. Un punto importante aquí es la repetición del patrón. Si estamos viendo que el hijo hombre es quien genera la violencia contra padres y madres, en muchas ocasiones si el papá siempre ha golpeado a la mamá, pues el hijo se siente con el permiso hasta cierto punto, o dice, bueno, si él la golpea, pues yo también la puedo golpear. Entonces, por eso es importante cuando se atienden los casos de violencia familiar, por ejemplo, en la pareja, o en esposo o esposa, también atender a los hijos e hijas, porque ellos muy probablemente repliquen ese patrón también. Es un efecto dominó, pues, sí. O sea, es el ejemplo que están viendo y es lo que están viendo como algo normal, y sobre todo que no pasa nada. Uh-huh. Lo que se permite se repite siempre. Lo que se permite se repite, es muy cierto. Y bueno, ahí está este llamado que queremos hacer. ¿Te ha tocado hablar con alguna de las víctimas, Cassandra, en alguna ocasión con alguna madre que ha sido golpeada o algún testimonio? No te ha tocado. Por lo general son cuando vienen por parte de su pareja, pero un caso que a mí en lo particular me llamó mucho la atención, pues años pues, ya en este tema, cuando estábamos en la parte de las llamadas del 911 específicamente, en este caso era de la hija al papá, la violencia, un adulto mayor. De las pocas, porque 1% nada ese más. Caso en particular. Ajá. Ajá. Y la víctima fallece, creo que fue un caso de suicidio, y al tiempo volvió a haber reportes de ese domicilio y decimos, qué raro, porque pues la hija ya no está, la generadora de violencia, pero esa hija tenía una hija a su vez. Ok, entonces, pero la generadora violentaba al papá y ella se suicidó. Sí. O sea, me imagino que había un tema de adicciones de por medio, creo, ¿no? Entonces vuelve a haber reportes a los meses y resulta que ahora la generadora de la violencia era la nieta, porque como ella veía que la mamá agredía al abuelo, a su papá. O sea, la mamá agredía al papá, o sea, al abuelo de la niña. Así es. Entonces, la nieta empezó a repetir los patrones de la mamá y empezó a agredir al abuelo. Al mismo abuelo que ya había sido violentado. Así es. Entonces, qué triste, pero esto sí lo vemos mucho, ¿no? Sí. O sea, es como una especie de derecho. Yo creo que ahí, estoy segura que ahí es donde se tienen que poner los límites. En todo se tienen que poner límites, de verdad. Nuestro reconocimiento para los que sí se atreven a denunciar. Señora, señor, si usted ahorita no le ande solapando nada, y luego se va haciendo más grande el problema, ¿no? Igual así como la violencia de pareja, la violencia en cualquier relación familiar va a aumentar. Tenemos el violentómetro, empezamos del 1 con bromas hirientes y evitamos, o sea, el nivel 30 es el feminicidio, que obviamente que es lo que queremos evitar. O el homicidio. O el homicidio, pero si dejamos pasar el 1, pasamos al 2, pasamos al 3, al 15, al 20... Y pues tristemente vemos ya estos casos donde la persona es asesinada. Ajá. En este caso particular de la colonia metalera de esta señora Amalia, que en paz descanse, por cierto, ¿tenían ustedes antecedentes de violencia a las llamadas de reportes y de atención de tu área? Como ya tiene Fiscalía por el tema de investigación, ya los antecedentes, ya los... No podemos hablar sobre el tema de investigación. Ya los tienen ellos, porque están están en investigación. Sí, y pregunto esto porque... Pero muy probablemente los debe tener porque hay personas que sí pidieron auxilio, que han pedido, pero pues que sale el hijo y luego va también en amenaza y luego concluye lo que inició. Y ahí es donde yo siento que cómo le damos garantía a una víctima que se atreve a denunciar, pero que de pronto queda desprotegida porque pues denunció y regresa el violentador, esta persona o el hijo, en este caso, y pues termina lo que inició. Y entonces ahí es lo que yo no termino de ver, de cómo darle esas garantías, y luego ya viene el tema de dónde, si hay refugios o no para esas madres, para esas personas. Eso es importante. Es un tema... Con los refugios sí existe, porque nos escuchan a veces, también desconocen esa información. Si hay un lugar, el camino va a ser el 911, en un caso de mujeres está el 075, y en casos de violencia extrema existen refugios, y en el Centro de Justicia para las Mujeres, cuando ustedes pongan su denuncia,
está por el Boulevard Ganaderos, ahí pueden asistir. Hay un refugio temporal, creo que dura 72 horas. Dices, no tengo dónde pasar la noche porque me quitó la casa, o sea, mi hijo está en la casa y tengo miedo. Ahí puedes estar en lo que resuelves un nuevo espacio. Sí, que hemos hablado con la titular también aquí en Hermosillo del Instituto de la atención para mujeres, y sabemos que pues no es suficiente por el nivel de violencia. Para cerrar, ¿en qué lugar se ubica Hermosillo de acuerdo a datos de llamadas 911 por violencia familiar? Hermosillo para la violencia familiar es el tercer lugar. Es el tercer reporte con mayor cantidad de llamadas al 911. El año pasado estaba en segundo lugar, ahorita ya pasamos es nuestro tercer reporte más alto. Pero Sonora estamos en primer lugar. Sonora, creo que es por cada 100,000 habitantes, nuestro estado está en el primer lugar, pero digo, bueno, estamos visibilizando. Veamos esa parte, es malísimo que haya tanta cantidad de reportes, porque significa que existe mucha violencia, pero al menos está visibilizando y creo que es el primer paso para de ahí. Pues reportando, porque pues finalmente es alguien que está pidiendo auxilio. O sea, eso es lo importante, creo yo. Cassandra, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Pues invitarlos a las 2 líneas. Está 911 Emergencias, es parte del programa Rompe el Silencio, estamos difundiendo estas 2 líneas, y el 075 para caso de violencia contra las mujeres. Muy bien, 075, 911. Hay gente que puede ayudarle y decirle, y bueno, cómo llevar la situación, porque a veces nos gana a lo mejor la emoción, los nervios o lo que sea, pero hay gente que le puede ir asesorando vía telefónica los pasos a seguir, y por supuesto que hay instituciones también en donde le pueden apoyar de manera integral. Muchísimas gracias, Cassandra. Muchas gracias, Cassandra, Karina. ella es Cassandra López Manzano, directora de la Unidad de Género de la Policía Municipal.